¿Sabías que actualmente Paint es un lenguaje muy utilizado por universidades para enseñar a sus estudiantes a programar? Si no lo sabías, quédate conmigo, que hoy te enseñaré a programar en Paint desde cero. Así que, ¿qué es Paint? Paint es un entorno de programación diseñado para ayudar a los estudiantes que van iniciando en el mundo de la programación a aprender a programar de manera sencilla y visual, ayudando a crear lógica de programación y saber resolver problemas de manera más sencilla. Sé lo que te preguntarás, ¿cómo instalo Paint? Nos vamos a dirigir a nuestro navegador favorito, ya sea Chrome, ya sea Brave, ya sea Opera GX u otro, y vamos a ingresar la palabra clave psaint. Nos va a mandar a esta página y nosotros lo que vamos a hacer es elegir la primera opción. Una vez que entremos en la primera opción, nos va a mostrar otras tres opciones, los cuales son, dependiendo de tu sistema operativo, podrás instalar su versión. Por ejemplo, si tienes Linux, este es para Linux, si tienes Mac o si tienes Windows. En mi caso yo tengo Windows, así que yo voy a instalar la versión de Windows. Nos va a aparecer otra cosa, descargar instalador o descargar portable. Si tú lo que quieres es tener Paint en tu computadora e instalarlo en esa misma y correrlo en la misma, te recomiendo descargar la versión de arriba. Si tú lo que quieres es descargar Paint en una memoria o un disco alterno, una memoria externa para que me entiendas, y ejecutar Paint desde esa memoria, lo que vas a hacer es descargar el portable. En mi caso yo quiero descargar el instalador, así que vamos a elegir ese. Aquí nos va a aparecer que ya se está haciendo la descarga. Y esto es bastante rápido, como se pueden dar cuenta ya se instaló. Y vamos a abrir al finalizar. Solito el mismo programa nos va a ejecutar la opción de Paint para que ya ejecutemos e instalemos el programa. Nos manda esto, dice advertencia de seguridad. No importa, es porque nuestro sistema de seguridad lo detecta y pues está bien. Nosotros le vamos a dar en ejecutar. Nos va a aparecer la siguiente ventana. ¿Quieres permitir que esta aplicación de un editor desconocido realice cambios en tu dispositivo? Le vamos a dar que sí. Nos va a decir bienvenido al asistente de instalación de Paint. Le vamos a dar siguiente. Vamos a aceptar el acuerdo y vamos a instalarlo. Se va a instalar de manera más rápida de lo que parece. O sea, realmente se instala muy fácil. Siguiente, y por su propia cuenta nos va a abrir el mismo Paint. Si se dan cuenta, Paint viene así, ¿no? Se pueden dar cuenta, aquí están las partes de arriba, la parte de abajo. Miren, es esto. Aquí tenemos estas opciones, este menú de arriba y estas de acá, las cuales vamos a ver parte por parte. Primero, lista de comandos. Si se dan cuenta, aquí en esta parte de aquí tenemos varios tipos de comandos. El primero es para escribir, el segundo leer, el tercero asignar y los demás son estructuras que vamos a usar para crear nuestro propio programa. En la parte de abajo viene paso a paso. Nosotros cuando creemos un programa y lo ejecutemos y esté corriendo nuestro programa, nos vamos a dar cuenta de que a veces tienen errores y no los percibimos de dónde vienen. La ejecución paso a paso nos va a permitir saber de dónde exactamente vienen esos pasos, esos errores. Tenemos variables. Aquí lo que les va a hacer es decirnos qué variables tenemos y cómo las tenemos declaradas. Por ejemplo, si tenemos variables de tipo entero, si tenemos variables de tipo carácter, si tenemos variables de tipo lógico, todo eso lo veremos más adelante, pero esto nos va a decir. La siguiente parte son los operadores. Aquí tenemos todos los operadores, ya sean algebraicos, lógicos, relacionales, matemáticos y de cadena o constantes. Todo esto nada más con la facilidad de solo dar un clic y nos lo coloca por su propia cuenta. Paint. Después nos vamos a dar cuenta de que tenemos otras opciones en la parte de arriba. Por ejemplo, en esta pestaña archivo, tenemos la opción de crear un nuevo archivo. Tenemos la opción de abrir un archivo, de guardarlo. ¿A qué se refiere esto? Guardar los cambios que tenemos en el archivo. Tenemos guardar como para guardar el archivo con el nombre que tú quieras darle. Editar diagrama de flujo. En caso de que tú ya tengas tu archivo creado, vas a editar desde aquí tu diagrama de flujo. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes tu programa y el diagrama de flujo está conectado hacia tu programa. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que si tú quieres editar tu programa desde el diagrama de flujo, lo puedes hacer de esta forma. Pero si no quieres, si quieres hacerlo desde el código, es mejor, créeme, te va a facilitar muchas cosas. Imprimir tu archivo, exportarlo, cerrar, salir. Editar, vemos todas estas opciones de hacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, mover arriba, abajo, buscar,
reemplazar, seleccionar todo, duplicar líneas, eliminar líneas, comentar líneas y descomentar líneas. Esto va a ser muy útil ya que a veces tenemos partes de código que están erróneas o que más bien no están erróneas, sino que nosotros queremos comentar porque lo hicimos de esa forma, pero podemos encontrar otra forma nueva. Y no queremos nosotros borrar todo nuestro programa o hacer dos archivos. Entonces, con esta opción de poder comentar las líneas, nosotros también podemos crear grandes partes explicando cómo funciona nuestro código. Y esto nos va a servir mucho en el futuro. Vamos a ver cómo funcionaba nuestro código en ese momento. Aquí tenemos configuración, asistencias, presentaciones, el cual voy a darle mostrar texto completo del diagrama de flujo. Y aparte, dice iconos más grandes de la pantalla, seleccionar fuentes. Esto no importa, ustedes ignórenlo. Lo importante aquí es opciones de lenguaje y perfiles. Vamos a ingresar esa parte de aquí. Abre la parte, bien. Y se dan cuenta, hay muchas escuelas. Todas estas pueden que sean de Argentina. El creador de clips de PSeint es de Argentina. Es por eso que hay todos ellos. Y la que nos va a interesar nosotros buscar es la opción que se llama estricto. Esta de aquí. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajemos con programas de tipo tipado muy alto, por ejemplo Java, lo más cercano a eso es el lenguaje de estricto. Es lo más, por así decirlo, como su nombre lo dice, estricto. Nosotros vamos a aprender a programar de una forma muy más compleja del usual. No nos va a pasar tantas fallas como, por ejemplo, tenemos esta otra opción que se llama flexible. Si tú te equivocas con flexible, PSeint no va a hacer nada, no te va a pasar los errores, te puede ayudar, a menos que tengas errores muy graves. En su mayoría puede que sean errores pequeños, pero si tienes muy graves, obviamente no lo va a permitir. Te lo va a permitir, flexible te lo va a permitir, pero estricto no lo va a hacer. Entonces te conviene más aprender con estricto. Aceptamos y ya lo tenemos configurado. Utilizar diagramas Nazi-Schneiderman, no sé si lo pronuncié bien. No le vamos a poner importancia, no nos interesa. Ejecutar a paso, que es lo que expliqué anteriormente. Explicada nos explica eso. Verificar sintaxis y predefinir entrada y ayuda. Acerca de, nos vamos a dar cuenta que el autor se llama Pablo Novara y es de Argentina. Lo pueden investigar en la fuente que quieran. Bien, entonces ya tenemos estas partes resueltas. Y estas partes de acá abajo, las que se ven aquí, es lo mismo. Crear un archivo, abrir un archivo, guardar un archivo, todo esto, hasta que llegamos a corregir identado. ¿A qué nos referimos con eso? Bien, esto sería a lo que se refiere. Si se dan cuenta, aquí tenemos una estructura. Déjenla subrayo para que la puedan ver. En la parte de aquí. Y nos damos cuenta por algo. Por ejemplo, si se dan cuenta, que está aquí, en la parte de aquí arriba, que ya no se ve por todo lo que le he hecho. A ver, déjenle, elijo esta opción. Ajá. Este para que está en la parte de aquí, se conecta directamente con este fin para que está en la parte de acá abajo. Y si se dan cuenta, adentro de estos dos para está esta otra estructura que trae su propio para y su propio fin para. La indentación es esto, dejar espacios en donde pueda haber donde puedas saber tú eso. Por ejemplo, si todo esto estuviera pegado, estuviera en la misma línea, sin dejar una sola sangría, si yo te preguntara, para dónde tiene su fin para, no lo sabrías exactamente. O sea, aquí es muy fácil porque nos damos cuenta de esto. Pero ¿qué tal si tuvieras un programa que tuviera muchas estructuras adentro, ¿no? Muchas estructuras anidadas. Sería muy difícil ver eso y sería muy complejo. Entonces no hay necesidad de matarse así. El mismo PSeint nos da una opción que nos permite, aquí está, nos permite identar nuestro programa sin necesidad de que nosotros le digamos. Si se dan cuenta, ya está identando de una vez, desde el principio que nosotros lo vamos a hacer, y eso nos da una gran ayuda, la verdad. Después tenemos esta opción que dice mostrar mensajes de error. Bastante útil, la verdad. Por ejemplo, si nosotros aquí cometemos un error de sintaxis, no le presten sentido, no importa esto que acabo de escribir, nos va a marcar instrucción no válida y una crucecita que nos indica dónde está nuestro error. Gracias a esta opción, si la desactivamos, nada más nos marca la cruz, pero no nos dice qué, o sea, a menos que estemos en la misma línea, pero si estamos en otra línea diferente, no nos lo va a decir.
Es muy útil, la verdad, el mostrar mensajes de error. Te permite corregir tu programa bastante fácil. Y créeme que sí es muy útil. Acá tenemos las opciones que son como unos gogles, podríamos decirle. Y aquí esto es para buscar un texto en específico. Por ejemplo, si tú quieres buscar una variable en específico o una estructura, no, una estructura no sería, sino sería algo en específico de tu programa, puedes hacerlo aquí. Es bastante útil. Y esta es la opción real, ejecutar. Con esta, con ese botoncito de aquí, nosotros vamos a ejecutar todo nuestro programa. Si se dan cuenta, nada más de ejecución iniciada, ejecución finalizada. Inició después de proceso, finalizó al llegar a fin de proceso. Eso es lo que está pasando en nuestro programa. Si se dan cuenta, nada más dice eso y no tiene más porque nuestro programa no tiene ni una sola instrucción. Es por eso, ¿no? En un futuro va a tener más instrucciones, va a ser más complejo todo y va a tener muchas cosas detrás. Por lo de mientras, es así. Ejecutar paso a paso es lo que vimos anteriormente, solo que está aquí mismo. Dibujar diagrama de flujo es lo que ya les había enseñado, solo que está en la parte de acá. Pueden elegir realmente la parte que más les guste. Pueden escribir desde donde quieran. Y aquí pues también puedes editar tu diagrama, la verdad. ¿Qué opciones les recomiendo tener afuera? Los comandos son muy útiles a la hora de hacer un código. También los operadores, pero estos los pueden ignorar un poco y luego abrirlos de en vez en cuando. Y sería toda la interfaz. Si quieres saber hacer el Hola Mundo, te recomiendo este video, el cual es la continuación de este curso. Hasta la próxima.